Entonces, tengan buenos días. Gracias, les decía, por la puntualidad. Solo que hoy, porque como hice un cambio en la forma en la que voy a dar la clase, pues iba a ser un poquito más tarde para irle dando entrada a uno por uno, pero prefiero eso porque ya tengo la seguridad de que la clase la estoy grabando. Les puse yo un tema, le puse dos temas. El primer tema es que íbamos a hacer como un camino, o conocer cómo ha venido la historia de la química a lo largo de todo. Y voy a hacer énfasis en algunos periodos y en otros, pues tal vez les voy a decir, mire, este no es tan importante porque no me menciona cuáles fueron los descubrimientos. Entonces, para que esté hablando qué es lo que en sí me interesa de ese documento. De hecho, de todos los documentos, yo siempre les pongo bastante, digamos, de lectura, aunque no les he puesto folletos largos, pero siempre en clase voy a hacer énfasis en qué es lo que me interesa que usted tenga por ahí, ¿verdad? Comenzamos con la edad de oro. Las fechas tampoco me importa tanto que se las aprenda, pero sí que se ubique en el tiempo. ¿Cómo está en el tiempo? ¿Verdad? ¿Qué tan viejo se descubrió ese u otro elemento? La En ese cronología. caso, exacto, la cronología para que nos ubiquemos en el tiempo desde dónde vienen esos avances. Creo que a lo mejor va a haber un momento más adelante donde nosotros veamos de que de una fecha hacia hoy, los avances vienen mucho más rápidos. En el caso, por ejemplo, de los celulares, ¿cuánto se tarda un celular en ser desplazado por el nuevo? Ustedes que andan en ese juego, Seis ¿cuánto meses, de tiempo? 6 meses a 8 meses. De 6 a 8 meses, imagínense. Y Entonces, son publicados una vez al año o 2 veces al año, depende. exacto. Entonces, eso es fabuloso porque partimos de una etapa muy lenta, sumamente lenta de los descubrimientos, a avanzar bastante hoy porque la tecnología lo permite, ¿verdad? Entonces, en la Edad de Oro fue 4.000 años antes de Cristo. ¿Qué se descubrió? El oro, la plata y el cobre, ¿verdad? Si usted recordará que los que tengan ese gusto, por ejemplo, en Semana Santa, que ponen las películas religiosas de la historia, ¿quiénes son los personajes que siempre andaban llenos de joyas, de collares, de cadenas, de anillos y se ponían cosas hasta en las orejas? Entonces eran los egipcios o los reyes, ¿verdad? Los reyes eran los que incluso sus vasos, sus tazas eran de oro. Entonces, desde esa época existen esos metales preciosos que todavía en la actualidad nosotros los estamos usando, que a lo mejor debido a la situación delictiva en la que vivimos, ya no nos ponemos tanto eso. Preferimos la lata a estarnos poniendo de estos metales por un susto que le puedan dar. El siguiente periodo es la Edad de Bronce y es 1200 antes de Cristo. ¿Qué se descubrió? El bronce, pero vea lo que yo quiero que vea usted ahí, que le llame la atención. ¿Qué es lo que se le ocurrió al ser humano fabricar cuando descubrió el bronce? Las Armas. armas, las armas. Como que aparte, el ser humano nace bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo cambia, pero ¿por qué se preocupó en las armas? Porque a lo mejor hay algo ahí de pleitistas que el ser humano siempre ha tenido, de querer dominar a los demás. Entonces, ¿cómo los iba a dominar? Con unas armas. Entonces, lo primero que se les ocurrió fabricar al descubrir el bronce fueron las armas. En la Edad de Hierro comenzó la fabricación del acero y la metalurgia. El acero como tal, si usted lo busca en la tabla periódica, no es un solo elemento, sino que es la mezcla de varios metales que fundidos entre ellos se forma lo que es el acero. Y a eso se le llaman como aleaciones, cuando se une un metal con el otro. Y se le llama metalurgia, donde ya comienzan a mezclar un metal con el otro y así es como surgen, por ejemplo, algunas familias todavía tienen en sus cocinas cacerolas, por ejemplo, de peltre o cacerolas de aluminio, pero no es aluminio puro, siempre es una aleación con otros elementos. Entonces, en esa época comenzaron a jugar con ese tipo de aleaciones. Los egipcios, vean los egipcios, a mí me encanta lo que ellos inventaron, ¿verdad? El vidrio y los esmaltes. Quiere decir que comenzamos con los esmaltes
ya maquillar, arreglarse las uñas, ya las pinturas para las paredes, el vidrio, eso no se conocía hasta esa época. Aparecieron hasta entonces el jabón, el perfume, los bálsamos, todo lo que las personas utilizaban para asearse. Antes de eso, ¿con qué se bañaban las personas? Solo con agüita. Entonces yo le digo, imagínense Jabón qué de piso. terrible. Sí, no, ni existía todavía el jabón de Tunco, ¿verdad? Imagínense qué terrible estar nosotros, ustedes son 73 y yo 74, en nuestra sala, en un salón de clases, a las 12 del mediodía porque tenemos un horario muy peculiar para nuestras clases. Y todos solo nos bañamos con agua. A esa hora ya no nos soportaríamos. Entonces yo digo, uy, benditos egipcios que fueron los que comenzaron a descubrir el jabón y todos los perfumes para pues arreglarnos un poquito. El betún es la pasta de zapatos con la que se lustran los zapatos. ¿Para qué lo utilizaban los egipcios? Para maquillarse, para delinearse los ojos. Imagínense si yo a una de mis hijas le diga, vaya hija, aquí te traje la pasta de zapatos para que te delinees los ojos y te pintes las cejas como querrás. Me manda a chapalear, porque ahora ya los avances en los cosméticos comenzó con los egipcios, pero se, se se fueron perfeccionando y desde ahí comenzaron los maquillajes. De hecho, vuelvo a las películas de la época de Semana Santa. Todos salen maquillados y con los ojos bien delineados, pero es pasta de zapatos. Nosotros las mujeres ninguna nos pondríamos pasta de zapatos, a lo mejor ni para dibujarnos una barba, que vamos a salir disfrazadas de hombres. ¿Qué otra cosa descubrieron? Bueno, descubrieron otro tipo de elementos, por ejemplo, el sodio, potasio, muy importante para nuestra hidratación, porque cuando nosotros estamos enfermos del estómago y nos deshidratamos, en ese suero lo que nos dan son sales, y esas sales llevan sodio, potasio, para poder sentirnos fuertes otra vez. Cobre y aluminio es otro de los metales, pero fíjese, imitación de los metales y de las piedras preciosas. No sé si ustedes habrán escuchado que por ahí hablan de que los salvadoreños copian todo, se reinventan todo y falsifican todo. Pero ¿quiénes fueron los primeros falsificadores de la historia del ser humano? Los egipcios. Ellos fueron los que comenzaron a falsificar las piedras preciosas. Y de ahí va, imagínense, yo tengo esto, ¿verdad? Pero esto no vaya a creer que es real, no, es una imitación. ¿A quién se lo agradecemos? A los egipcios. Entonces, son cosas bien importantes. Seguimos con los griegos. Si en un periodo y otro usted tiene alguna duda o quiere hacer una participación, puede interrumpir, ¿verdad? En los griegos. Empédocles era uno de los filósofos de la época. Antes no se le llamaba científicos ni médicos, sino que eran filósofos. Postula la teoría de los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esta teoría. La teoría de la tierra, agua, aire y fuego. ¿Ninguno? Yo creo que ¿Ninguno? era, sí, yo creo que Ajá, era, dígame. yo creo que era cuando decían de que todos nosotros estábamos compuestos por esos 4 elementos fundamentales y todo lo que existía estaba compuesto por estos 4 también. Así es. Esto es parte de la teoría, pero también como surgió es que decía que todo surgía a través de estos 4 elementos que ellos estaban mencionando. Entonces, la vida surgía a través de estos 4 elementos, todo lo que existe si surge de ahí, obviamente tiene esos elementos. Pero ¿qué error nosotros le pudiéramos encontrar a esto? Por ejemplo, el agua y el fuego no pueden estar juntos. Ellos no pueden coexistir porque el agua apaga el fuego. Entonces, pero es una teoría que por años fue muy fuerte, ¿verdad? E incluso cuando estudiamos la historia, siempre nos llega a salir esta teoría de los 4 elementos. Leucipo y Demócrito fueron otros filósofos de la época que comenzaron a hablar de una primera teoría atómica, pero no con mucho fundamento. En esa época creo que se conocían a los sumos 50 o 60 elementos de la tabla periódica. Y ellos comenzaban a entusiasmarse en tratar de conocerlo, y entonces a esos estudios les comenzaron a llamar ellos primera teoría atómica. Habla de los otros filósofos, Platón y Aristóteles. Ellos
se opusieron a esa primera teoría atómica, pero ellos propusieron la teoría de la continuidad de la materia. Y esta sí me interesa que la analicemos un poquito. Continuo significa que no tiene quiebres, ¿verdad? Yo les podría hablar, usted conoce lo que es la fórmica, con la que cubren a veces ciertos muebles. La fórmica aparentemente es continua y no aparentemente el ser humano ya la construyó continua. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa cuando sobre esa fórmica usted tira un poquito de agua? No la absorbe, sino que se desliza y corre, ¿verdad? Entonces, la fórmica es continua, pero según esa teoría, toda la materia era continua y es imposible. Si toda la materia fuera continua, por ejemplo, cuando nosotros entramos al baño y nos comenzamos a bañar, ¿qué le pasa a nuestro pelo? Se moja, absorbe el agua y se moja. Entonces dice, ya me mojé, ¿verdad? Entonces, nuestro cabello no es continuo porque se moja. Una pared, la pared que está aquí atrás de mí, si yo le tiro un guacal con agua, ¿qué va a observar usted en esa pared? ¿Qué cree que observaría? Que se absorbe el agua en la pared. Absorbe un Se poco del absorbe el agua agua. y el resto se desliza. Exacto, pero ¿cómo va a decirme usted? Mire, es que ahí en esta parte la absorbió y en esta parte no la absorbió. ¿Qué le indicaría eso a usted? En Que otras tiene un palabras, límite de ¿cómo? absorción. Exacto, pero ese límite de absorción, ¿cómo me va a decir usted? Mire, hasta este punto llegó lo mojado y de aquí para acá la pared está seca. Que uno más tenso Es que ¿Cómo lo ve? se humedece. Ajá, pero ¿no será que observa usted un cambio de color en la pintura? Hay un cambio de color, porque se ve como un poco más oscura. Entonces dice, ah, no, esta pared está húmeda, tiene agua. Entonces hay un cambio de color. Entonces, pensemos, toda la materia que cuando usted le tira agua, usted ve que se moja, que la absorbe, es materia discontinua. De hecho, toda la materia es discontinua. Cuando hay materia continua es generalmente la que el hombre ha fabricado. Pensemos en el plástico, pensemos en la fórmica que les decía, pensemos en el vidrio no se moja, resbala, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿sí? Imagínense, nosotros nos vemos a los espejos y nos vemos preciosos, pero si tuviéramos un espejo que fuera capaz de poderme reflejar nuestro rostro, hay unas cámaras que yo le digo, uy, estas son tremendas porque nos podemos ver hasta el lunar más pequeñito que yo puedo tener en la mejilla, ¿verdad? Si en ese espejo pudiéramos reflejar todos los poros de nuestro rostro, nos veríamos feos en primer lugar, pero nos estaría denotando que nuestra cara, nuestra piel está llena de hoyos. ¿Cuáles son esos hoyos? Los poros. Por ahí nosotros absorbemos los cambios de temperatura, por eso es que somos capaces de decir, tengo frío, o somos capaces de decir, tengo calor, porque a través de los poros entran esos cambios de temperatura. Entonces, vea, nosotros somos discontinuos también, si no, no nos diera frío. Entramos a la ducha y si está como un día como hoy, que se ve nublado, y nos cae el agua helada, nosotros nos estremecemos, pero porque el agua entra por nuestros poros y entonces ya sentimos nosotros ese cambio de temperatura. Entonces, la materia, toda la materia es discontinua. Hay materias continuas que generalmente el ser humano ya las ha fabricado. Piensa en las sombrillas. Usted a lo mejor tendrá alguna chumpa impermeable, dice usted. ¿Por qué es impermeable? Porque no se va a mojar. La alquimia solo me da los años, pero antes a la química propiamente se le llamaba alquimia, ¿verdad? De su nombre alquimia eran todos los científicos que estudiaban la materia, los elementos que existían, se le llamó desde esa época alquimia. No me interesa tanto ni la época de la alquimia, ni los árabes y los europeos. ¿Por qué razón? Porque los filósofos que me mencioné ahí, muchos han tenido sus aportes a la filosofía, específicamente a la sociología y a la filosofía religiosa, como en el caso de Santo Tomás de Aquino. Entonces, esta parte de la historia, si quiere le pongo un chequecito porque no voy a necesitar que se lo aprenda. Incluso en el otro lado le explica qué es lo que pasa con los europeos. Ya me comienza a hablar de la famosa piedra filosofal. ¿A dónde ha escuchado usted hablar de la famosa piedra filosofal? Harry Los Potter. que Harry han Potter. sido fans de Full Metal Harry Potter. Alchemist.
Exacto, los que han sido fans de Harry Potter, ¿verdad? Entonces, ¿qué era la piedra filosofal? Desde esa época, ¿qué es lo que llama la atención en esa época? Por comentarlo, se los voy a decir. Eh, el elixir de la juventud es que nadie quiere envejecer, ¿verdad? Y por eso es que desde esa época se busca el elixir de la vida, que en algún momento de la historia se le llamó al vinagre elixir de la vida, se le llamó al alcohol elixir de la vida porque ponía alegre a los seres humanos, etcétera. Entonces, todos han estado tratando de buscar cómo alargar más la vida del ser humano. Y si no pensemos en muchas artistas, yo siempre hago mención, ahorita se me acaba de olvidar, Maribel Guardia. Ustedes ven fotos de esa mujer, un cuerpo envidiable, un rostro envidiable, pero esa mujer tiene como 68 años, ¿no? Entonces, ella, a través de tratamientos quirúrgicos, ha logrado mantener su cuerpo en esa forma. Pero yo les aseguro que si la ponemos a hacer una carrera, ya no corre. Porque contra el tiempo, el desgaste de los huesos, las capacidades físicas se van perdiendo, entonces ya no tiene una agilidad como la de una persona joven. Entonces, yo no sé si algún día se va a lograr, y creo que nunca se va a lograr encontrar el elixir de la eterna juventud o de alargar la vida. Vamos a la latroquímica. En la latroquímica, ahí le menciona otros filósofos, que ellos cada uno ha tenido su aporte, pero no en el área de la ciencia ni de la química. Pero ahí es donde le dice, mire, la transición de la alquimia a la verdadera química. Y a la química en ese aspecto se le llamaba más que todo química médica, porque la preocupación era, bueno, ¿cómo curamos enfermedades? Antes, por ejemplo, de un dolor de cabeza, a lo mejor mucha gente se moría, ¿verdad? De una herida, porque no existía nada como para poder contrarrestar una infección, las personas también se morían. Entonces, el afán era que el ser humano recobrara la salud o no se enfermara. En la época renacentista, fíjese, ahí le menciona por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿qué era? ¿A qué se dedicaba Leonardo da Vinci? Él era un pintor. Entonces, lo menciona por los avances que se dieron en esa época. Está Robert Boyle, él sí ya trabajó con la química, específicamente con los gases, ya trabajó en las transformaciones de los gases que podía cambiarlos de estado, eso lo vamos a ver más adelante, y se trabaja ya con las primeras academias de ciencias. ¿Cómo se imaginan ustedes las primeras academias de ciencias? Hay algunas películas que se las ha querido mostrar, se las ha ejemplificado. Entonces decía, estos son los científicos y se mantenían en la Academia de Ciencias. ¿Cómo veían a esos científicos? ¿Se recuerdan? Yo no sé si ustedes son amantes de las películas, pero esta que les voy a mencionar ya es un poco viejita. La Vuelta en 80 días, que creo que la hicieron con Jackie Chan. Ahí era, al final se presentan los que están en la Academia de Ciencias, que presentan a unos señores casi siempre vestidos con smoking y una gran barba, y eran hombres. Entonces, ellos ya estaban como concentrados en una academia donde se veía todo lo que es la ciencia, muy parecido a la de ahora, porque nosotros tenemos, la física tiene su estudio de ciencias, la química tiene su sede en Londres, que es la famosa UPAC, ¿verdad? Instituto Nacional de Química Pura y Aplicada. Siempre se va a trabajar en eso. Entonces, ahí me interesa que Boyle trabajó con los gases y comenzaron las primeras academias de ciencias, ¿verdad? Ernesto, eso no sé a qué se refiere, Ernesto, con lo que me acaba de escribir. Es que no le escuché muy bien, por eso le pregunto, ¿cómo le explico? El nombre de la escuela que dijo. UPAC, perfecto. Gracias. UPAC, ¿verdad? De eso vamos a hablar más adelante cuando veamos nomenclatura. UPAC, ¿verdad? Porque ahí, no, ahí creo que son las iniciales en inglés. Bien, el flojisto, la época del flojisto, me menciona otros personajes, igual no me interesa tanto que se aprenda qué personajes surgen en cada época, pero sí que es el invento, si lo quiero ver así, más importante al que yo le estoy haciendo énfasis. El flojisto
ahí tenemos una fórmula que le dice metal más calor me da ceniza más flogisto. Ellos sostenían que el flogisto era como un tipo de material que quedaba al final de una combustión. Combustión es cuando nosotros quemamos algo. Entonces decía, me queda la ceniza y me queda el flogisto, ¿verdad? Pero imagínese usted, ya ha quemado una página de papel. Cuando usted quema su página de papel, aparte de ceniza, ¿le ha quedado algo más? ¿Ha observado que le queda algo más que ceniza? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Oh, Entonces, No. lo único que queda es ceniza. Entonces, el flogisto fue algo que ellos se creyeron que existía y podían darle a esa teoría un poco de poder, pero realmente se ha comprobado en esa época y todavía hoy que no queda más que ceniza. Estoy hablando de toda la que es materia orgánica, ¿verdad? Entonces, ahí se dio la teoría del flogisto y le dice, esta teoría abajo, aunque equivocada, sirvió como para base para otras investigaciones. Y viene el periodo moderno, ¿verdad? En el periodo ya viene Lavoisier. Lavoisier es aquel químico famoso, esta ley la vamos a ver más adelante porque la vamos a comprobar tanto con reacciones como con ejercicios numéricos. La ley de la conservación de la materia. Usted ya habrá escuchado que le decían en ciencias, la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Se va también con la energía. La energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿verdad? Y eso es lo mismo. Ya cuando nosotros estemos en reacciones nos vamos a dar cuenta que si yo, por ejemplo, parto al inicio de mis reactivos 10 gramos de lo que sea, al final yo voy a tener esos mismos 10 gramos. Cuando usted, por ejemplo, hace limonada, usted tiene agua, azúcar, limón y sal. No sé si le echa esas tres cosas. Si usted pudiera medir o pesar todos esos ingredientes, antes de mezclarlos todos juntos, pero sin mezclarlos, me refiero como en un mismo plato, llamémosle así, y voy a pesar al final la limonada terminada, lo mismo que me pesó al inicio, me va a pesar al final, porque lo único que hubo era una transformación, en el entendido de que el limón le voy a exprimir, pero también le voy a echar el bagazo, ¿verdad? Para poder comprobar que la materia solo se ha transformado, pero no se ha perdido. Y viene la teoría del el periodo del atómico, igual me menciona otros científicos ahí ya comenzaron ya un poco de experimentos mucho más modernos, como ya la radioactividad, con la electricidad, etcétera, con la teoría atómica, la teoría ondulatoria. Pero me interesa la ley de Dalton, que él ya trabaja un poco con los gases, y usted ya habrá escuchado a lo mejor, o en física creo que lo va a escuchar, que le van a hablar de presiones parciales. Le van a hablar de una presión total y de una presión parcial, pero la presión es hablando específicamente de los gases. Y surge otra teoría atómica también, ahí está Dalton. Dalton es el que ya me da una teoría atómica mucho más de peso y es con la que se menciona cuando ya veamos lo que son los núcleos atómicos y los modelos atómicos. Y viene los esposos Curie. Ellos trabajaron con la radioactividad. Se recuerda que cuando hablábamos de la química nuclear, yo les decía de que la radioactividad era fabulosa siempre y cuando nosotros la usáramos para el bien. Conocemos, les decía yo, los rayos X, las ultrasonografías, los scans que le hacen a las personas y pueden ver todo lo que está en su interior, si anda bien o anda mal. Y viene estos personajes, Fermi y Oppenheimer, con la primera reacción en cadena. ¿Cuál es la reacción en cadena? La que lleva un orden. Primero explota, llamémosle así esto, viene el que está a la par, el que está a la par, el que está a la par. Yo siempre les pongo el ejemplo. En más de alguna ocasión, usted tuvo la oportunidad de quemar, por ejemplo, una metralleta, ¿verdad? Usted le pone fuego a la mecha y usted tira la metralleta. ¿Cómo va reventando esa? ¿Será que revienta el mortero de aquí y se va al de en medio, se va al del final y regresa al segundo? ¿O cómo revienta esta? Va en cadena, va en orden. Y lleva un orden tal que revienta el mortero de aquí y luego el de enfrente, el de aquí y el de enfrente, el de aquí. Y si usted ha sido curioso, así revienta, ¿verdad? Va en orden. Entonces, esa se le podríamos asemejar como la primera reacción en cadena.
Hasta aquí estaríamos terminando lo que es la historia. ¿Hay preguntas? ¿O hemos quedado claros? ¿Estamos bien? Asumo que estamos bien. Muchas gracias, Jaime. Vamos ahora con lo Yo que tenía son... una duda. Dígame, por favor. Gracias, Manuel. Un poco más en qué consiste la teoría de John Dalton, la que mezcla en la mezcla de gases. Lo que sucede de que en el caso de eso inició con Boyle, recuerda que Boyle está atrás y más adelante específicamente nosotros vamos a estudiar y a trabajar con las leyes de los gases, que son 4. Entonces, Boyle trabajó con los gases y él veía, por ejemplo, de que si una vejiga, por ejemplo, yo inflada, yo la dejo en el patio al mediodía, y si el calor es tal, esa vejiga se va a explotar. Pero si esa vejiga en vez de el patio yo la meto en el freezer, en vez de hacerse más grande, se va a hacer más chiquita. Entonces, Boyle comenzó a estudiar los cambios los cambios que sufrían esos gases al cambiar la temperatura y obviamente la presión. Entonces, Dalton como que le dio un poco de continuidad al estudio de Boyle, pero él se veía que yo puedo tener una mezcla de gases. Boyle ya trabajaba con un solo gas, pero Dalton ya mezclaba varios gases. Y entonces cada gas, decía él, tiene una presión en la cual está mezclado. Algo bien básico con ustedes. Cuando ustedes destapan, por ejemplo, una lata de Coca-Cola, usted escucha un ruido, ¿verdad? Ese ruido le está indicando que se salió el gas que estaba disuelto ahí. Entonces, estaba a una mayor presión. Entonces, cuando él sale de una mayor presión a una presión normal, que es de una atmósfera, entonces hace ese ruido. Entonces, ahí está solo el CO2. Pero Dalton ya trabajó en que yo puedo tener una mezcla de gases, pero cada gas va a tener una presión específica a la cual está mezclada. A eso se refería específicamente. Como cuando usted mezcla, por ejemplo, agua, horchata y gaseosa, por decir. Ahí estoy mezclando líquidos, pero cada líquido tiene sus características, sus componentes, sus presiones. Ellos no van a tener presión porque son líquidos, pero si fuesen gases, cada uno tuviera su presión. No sé si he dejado un poco clara su pregunta, Kevin. ¿Sí? Sí, o sea que en sí Dalton trabajó con más tipos de gases, ¿va? Sí, exacto. Dalton trabajó ya con mezcla de gases y Boyle trabajó con una mezcla. Cuando estamos hablando de nuclear, ¿verdad? Lo que se utiliza ahí son elementos que son radioactivos. Y incluso hay digestores, hay bioreactores, donde utilizan este tipo de elementos y lo que hacen es crear energía. Y depende de los elementos que se utilicen, uno solo o puedo mezclar elementos, así va a ser la potencia que se le da a una bomba nuclear, por ejemplo, a un reactor nuclear, ¿verdad? Una pregunta que hicieron ahí en los comentarios. Dice, mencionando la energía nuclear, ¿cómo funciona una planta nuclear? Esa es la que estoy contestando. Okay. Depende a lo que se refiera esa planta nuclear, depende para lo que lo utilicen, así va a ser la mezcla de elementos radioactivos que ellos utilicen para generar energía. La planta nuclear lo que hace es que genera energía. Entonces, esa energía puede ser para fabricar, puede ser bombas, pueden ser ciertos materiales que necesitan una gran cantidad de energía que no la puedo obtener de leña, por ejemplo. No la puedo obtener de la gasolina. Entonces ya necesito utilizar elementos radioactivos. El uranio es uno de ellos, ¿verdad? Hay varios que son radioactivos para poner a trabajar esa planta nuclear. Lo que me está especificando una planta nuclear es que necesito una potencia enorme para llegar al fin que yo quiero. Ahora sí. ¿Quedamos claros? Sí, todo claro. Bueno. Ahora vamos a la materia. A la orden, Jaime. Vamos ahora a lo que son los cambios de estado. Yo les puse ahí de tema, creo, estados de agregación de la materia. ¿A qué se refiere estados de agregación? Es a cómo la materia en su naturaleza se encuentra. Por ejemplo, en El Salvador, ¿cómo encontramos de forma natural el agua? La encontramos líquida. Puede ser que en Canadá
En Alaska, por ejemplo, yo la encuentre en 2 estados. Puede ser que la encuentre líquida en menor proporción, pero la encuentre más sólida porque está congelada. Pero el estado de agregación es como en la naturaleza nosotros encontramos cada elemento, cada materia, cada cosa, por ejemplo. Y entonces me habla aquí que la molécula está compuesta por partículas, pero la materia conserva sus propiedades. Hablemos de una cucharada de tierra, siempre va a ser tierra. Usted la puede mojar, se convierte en tierra mojada. Usted la toma así como está de la escarbous, es una tierra un tanto pegajosa porque tiene algo de humedad. Pero si esa tierra usted la pone a la estufa, por ejemplo, a la cocina a calentar, elimina todo el agua, sigue siendo tierra, pero la va a ver a lo mejor con un color más claro y la va a ver más suelta porque ha perdido agua. Entonces, siempre sigue siendo tierra aunque esté sometida a diferentes climas o temperaturas. Entonces, conserva sus propiedades. Y me habla de 3 estados específicos de la materia: gaseoso, líquido y sólido. Y en el documento que yo les puse hay 3 figuras que a mí me permiten explicar cómo están las moléculas. Esas rueditas que están ahí me están simbolizando las moléculas de cada materia. Por ejemplo, ¿qué pasa en el gas? Esas marcas se le llaman estelas. Significa que en el gas las moléculas están en continuo movimiento. Rara vez van a estar juntas a menos que yo las comprima en un recipiente muy pequeño. Pensemos en un spray o pensemos en el tambo de gas con el que nosotros cocinamos en nuestra casa. Cuando el tambo de gas está lleno, entonces eso pesa. Quiere decir que las moléculas están muy unidas. Pero si yo enciendo la cocina, entonces sale el gas. ¿Qué pasa con las moléculas dentro del tambo? Comienzan a moverse, porque cada una va a luchar a querer salir y quemarse en la estufa. Es una forma de explicar. El gas siempre está en movimiento. Usted, si fuera un recipiente, ya sea de veneno o de Glade, ¿verdad? Los famosos aromatizantes, y usted oprime la válvula y deja escapar el gas se le riega, decimos en buen salvadoreño, por toda la habitación. Usted no ve el gas, pero usted lo identifica por el olor que tiene el gas en la habitación donde se le deja, ¿verdad? Entonces, esa es cómo están las moléculas en el gas. En movimiento, desunidas y agitadas, llamémoslas así. Yo las puedo comprimir o las puedo dispersar. Yo tengo una pregunta. Dígame. En este caso, el gas, bueno, si nos vamos a situar en el gas propano, este no posee un olor propio, sino que el olor se le agrega para evitar cierto tipo de accidentes, ¿correcto? Yo estoy en contra de esa teoría, porque el gas, los carbohidratos en forma de gas siempre tienen un olor característico. A lo que yo me asumo es que a lo mejor le agregan un poco más de olor, ¿verdad? Porque realmente no es el gas propano que usamos para cocinar, sino que es el gas butano. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, en las casas viejas se ve eso, donde en los resumideros, por ejemplo, cuando son de esas pilas antiguas que las hacían con cemento y está el resumidero donde se ve el agua, ¿nunca han sentido ustedes, si han tenido esa oportunidad, sentir un mal olor de ese resumidero? Y el olor es a gas. Los que han tenido, sí, yo sí lo he comprobado. Entonces, ¿qué sucede? Hay un gas que se le llama el gas de los pantanos, que es el gas metano. Su fórmula es CH4. Por eso es que en los basureros hay incendios, porque de la descomposición de la basura se forma este gas metano y si llega una chispa se incendia. Pero el olor que se siente de ese gas que sale del resumidero es el mismo olor del gas que tenemos en la cocina, que cocinamos. Por eso es que le digo, yo no podría decir que esos gases no tienen olor, porque si no yo no sintiera o percibiera el olor que hay gas en esos resumideros, ¿verdad? Ese olor ya no se siente en el tipo de construcciones, lavamanos, por ejemplo, que ya tienen un sifón. En el sifón hay agua. Y el agua lo que permite es que no pase el olor. ¿El olor de qué? Generalmente es el del gas metano que se forma en las tuberías de aguas negras, ¿verdad? Porque ahí va basura y ahí se forma gas. El gas metano también es el que se forma en las minas. Por eso es que ahí hay explosiones.
¿De dónde salió ese gas? Ese gas se forma de la temperatura y componentes que hay ahí, que basta una chispa para que esa mina explote, y de ahí es que nosotros hemos visto tristemente que en otros países donde existe la minería han quedado mineros atrapados. Entonces, el gas sí tiene olor. Lo único que al que utilizamos en la cocina como que le agregan un aditivo para que su olor se resalte más y nosotros podamos sentirlo cuando se está escapando. No sé si he aclarado su duda. Muy bien. Entonces vamos en el líquido. ¿Cómo vemos las moléculas en el líquido en la figura que tengo ahí? Las moléculas ya están unidas, ¿verdad? Pero siempre tienen las estelas de movimiento. Las moléculas están en movimiento. Si usted tiene una botella de agua y la tiene con agua y está en reposo, usted ve que el agua está tranquila. Pero si, por ejemplo, yo agarro mi vaso que tengo acá y yo hago esto, yo ya lo estoy moviendo. Usted ve que el agua se está moviendo. Significa que las moléculas que estaban acá, a lo mejor con este rote que yo le hice, se vinieron para acá o se vinieron para otro lado. Yo no sabría decirles para dónde se fue, pero se movieron. Entonces las moléculas están unidas en movimiento, por eso tienen las estelas, ¿verdad? Y en desorden, porque se desordenan tanto en el gas como en el líquido, las moléculas están en desorden. Como ven el sólido, en el sólido tiene la misma representación de moléculas, pero están en un estricto orden. Pensemos en un cubo de hielo bien congelado. Las moléculas que están en la esquinita de arriba, yo no puedo decir venite y te voy a meter aquí en medio, o venite y te voy a ir a la otra esquina. Para eso yo tengo que quebrar el cubo de hielo. Y aunque lo quiebre, esa molécula usted no la puede mover. ¿Sí? Quiere decir que en el sólido las moléculas son fijas. Tienen un estricto orden, están unidas y no tienen movimiento. Entonces, esas son las tres figuras que tenemos ahí. Hay otro estado de la materia que hoy sí está creando auge. Yo diría que hace unos 15, 20 años no se hablaba mucho del plasma, ¿verdad? Porque para que el plasma exista necesita la temperatura, casi la temperatura que tiene el Sol, para poder existir lo que es el plasma. Pero a lo mejor hoy usted ha visto programas esos muy interesantes, por ejemplo, programas educativos. No me recuerdo, Discovery creo que los presenta, donde ahí hemos podido ver de que ya están trabajando en alguna medida con plasma en algunas empresas. Yo vi, por ejemplo, un programa donde atraían la energía de un rayo, de una tormenta de un rayo, trabajaban con el plasma y el rayo de plasma lo utilizaban para cortar el acero. El acero es bien difícil de cortar, pero con plasma lo cortan. Pero también ahí le explicaba que como era una temperatura sumamente elevadísima, no sé cuántos millones de grados centígrados son, utilizan un traje especial para que la persona no se muera pues por el cambio de temperatura. También yo tuve la oportunidad de ver cómo en un laboratorio en Estados Unidos están trabajando con el plasma. Fíjense que me mostraron una cajita del tamaño de una computadora laptop normal, donde lo que hacían era que transformaban el plasma de la temperatura a la cual tenía a 37 grados centígrados. Y lo estaban utilizando para hacer identificaciones de ADN. Entonces, cuando yo vi, y me recuerdo que cuando me lo presentaron, eso fue hace como unos 3 años, y me decía la persona que me estaba explicando, este es el aparato bebé del laboratorio, porque lo estamos estrenando. Estamos trabajando ya con plasma, trayéndolo a esa temperatura para poder identificar ADN. La mayoría de los experimentos que se hacían en ese laboratorio era para plantas. Pero créanme, yo me vine maravillada porque trabajar ya, el ser humano haber logrado ese avance para bajarle esa temperatura es bastante fabuloso. Entonces, el plasma no se toma en cuenta no lo metemos en estas tres, porque aunque sí existe y ya se está trabajando, nosotros no lo podemos tocar a nosotros en nuestra cotidianidad. En cambio, un gas, un sólido y un líquido, claro que sí, eso lo vemos a diario. En la siguiente parte me habla de algunas propiedades físicas de algunas sustancias sólidas y le habla específicamente de los sólidos cristalinos, que a eso se les llama verdaderos cristales sólidos. Podría ser el diamante uno de ellos.
¿verdad? Las piedras preciosas son cristales sólidos verdaderos, porque incluso unos son tan duros que se utilizan incluso como herramientas. Pero me interesa el sólido amorfo. El sólido amorfo le dice que tiene una estructura similar a la de los líquidos, pero es un sólido. Amorfo significa que tiene una forma rara, ¿verdad? Como que no se define en qué está, se va a quedar en líquido o se va a hacer un poco sólido. Pero le dice, unos ejemplos de ellos me parece que es el grafito. Y me presenta una estructura en capas. En el lápiz, por ejemplo, cuando usted le ha sacado punta, no sé si ha logrado ver que en la punta del lápiz, el grafito, se le ven capas. No sé si lo ha observado en el lápiz. Pero un sólido amorfo, un ejemplo de sólido amórfico es el queso en capitas. Por eso se llama queso en capita. Que usted incluso con la mano lo puede ir quitando una capita sobre la otra. Entonces, eso es un específico sólido amorfo. No pensemos en los sólidos que van a ser duros como el hierro, por ejemplo, o el aluminio. Son sólidos, pero algunos no son tan fuertes. Tenemos dentro de las propiedades el calor de fusión y el punto de fusión. Para entrar a eso me voy a meter a los cambios de estado. Y la fusión la tenemos en el otro lado. Es el paso del sólido al líquido. Como por ejemplo cuando se derrite una paleta o se le derrite un sorbete. Lo tenemos sólido, pero por efecto de la temperatura se vuelve líquido. Pero ese es el cambio de estado. Vamos al calor de fusión. ¿Cómo define el calor de fusión? En el documento usted esa palabra la va a tener incluso pintada con un plumón verde. Es el número de calorías necesaria para que se dé la fusión. ¿Sí? Es el calor necesario, es las calorías que yo necesito para que se dé la fusión. Pero ¿cuál es el punto de fusión? Es la temperatura que yo mido a la cual ese sólido va a fundir. Necesito que les quede bien claro esa diferencia. Calor de fusión es calorías para que se dé la fusión. Punto de fusión es la temperatura que se mide a la cual se da la fusión. Y parecido es el punto de ebullición. El punto de ebullición es como, por ejemplo, cuando nosotros ponemos a calentar agua y vemos que el agua comienza a moverse y llega a la temperatura más alta que alcanza el agua, que comienzan las burbujas y comienzan a saltar. Esa es la ebullición. Ese líquido, y tenemos ese cambio de estado al otro lado, pasa de líquido a gas, cuando se aumenta la temperatura. No sé si alguna vez le ha pasado, alguien ha puesto, por ejemplo, una cacerolita con agua porque va a hacer una taza de café, pero se va a hacer otras cosas, se le olvida, y cuando se acuerda viene a ver la cocina y se le perdió el agua. ¿Qué le pasó al agua? Se transformó en gas totalmente. Entonces, ese es la ebullición o la evaporación. Ya vamos a ver un poquito de diferencia entre esas dos. Pero me interesa que el punto de ebullición nuevamente es la temperatura y usted lo tiene señalado, subrayado en el documento. Punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido se transforma en gas y el calor de vaporización le puede llamar también calor de ebullición. Son las calorías a las cuales el líquido se convierte en gas. ¿Estamos claros ahí? Seguimos. Vamos a la viscosidad. La viscosidad dice que es la resistencia de un líquido a fluir. De un líquido a fluir. Quiere decir que cuando un líquido se cae o se derrama, no quiere él desparramarse, él no quiere correr sobre la superficie donde se cae. Pero podríamos hablar que ciertos líquidos tienen una viscosidad alta cuando fluyen menos, cuando la resistencia es mayor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en ese mismo vaso que yo les mostré? Como la miel, va. Como la miel, exacto. Si ese vaso yo lo tuviera lleno de miel y este vaso se me da vuelta en la mesa, ¿qué va a pasar con esa miel? La miel se va a caer, pero va a ir regándose, llamémosle así, a paso lento, ¿verdad? Él tiene una viscosidad alta porque él pone resistencia a fluir. Pero ¿qué pasa si en vez de miel yo le pongo agua? ¿Qué va a pasar con el agua? Fluirá más rápido. Fluirá más rápido. Me va a hacer un desorden terrible más que si yo tengo ahí en la mesa cuadernos, por ejemplo. Quiere ¿Y en el decir caso de los fluidos no newtonianos?
que posee literal o prácticamente dos estados en el cual se puede quedar como líquido, pero al aplicarle fuerza o por el estilo se puede solidificar a manera de en referencia a la fuerza que usted le aplique, se va a solidificar, pero a menos resistencia que usted le otorgue, se le va a generar más líquido o menos viscoso en este caso. Sí, pero también va a influir la temperatura. No solo la fuerza, sino que la temperatura. Hablemos en esa miel. Por ejemplo, esa miel ya hablamos que a temperatura normal me va a fluir lento, tiene una viscosidad alta. Pero si yo me pongo a calentar la miel, se me vuelve más líquida. Entonces yo le estoy poniendo condiciones para cambiar sus características, entonces ya va a tener una viscosidad baja. Entonces yo le puedo cambiar la viscosidad a ciertos materiales, pero porque yo le estoy cambiando las condiciones en las que está. ¿Sí? Eso sí puede pasar. Entonces decía, el agua tiene viscosidad baja porque se derrama el agua, la soda, el café, la leche. Pero quien tiene viscosidad alta le cuesta fluir. La miel, la crema, mayonesa, por ejemplo, salsa ketchup, el champú, un champú que es muy espeso, ¿verdad? Depende del tipo de champú, uno puede tener viscosidad alta o viscosidad baja, por ejemplo, entonces eso va a depender de cómo se ha fabricado. Tenemos, por ejemplo, lo que es la evaporación. La evaporación o la ebullición es el cambio de líquido a gas del que hemos venido hablando. Lo único que, ¿cuál es la diferencia entre evaporación? Por ejemplo, cuando usted al mediodía, por ejemplo, en el patio de su casa, usted tira un vaso con agua, el agua retenida en un vaso. Al momento que va a pasar o cuando comienza a llover, ¿qué observa usted en el pavimento? Que comienza vapor. Usted dice, se está evaporando el agua. Allí se evapora, porque lo está haciendo con la temperatura normal a la cual está el pavimento. Si yo este vaso, por ejemplo, que tengo aquí, hoy se me olvidó tomar agua, lo dejo en la mesa, lo dejo un mes. El agua está acá, lo más seguro que dentro de un mes el agua está aquí. Pero yo no lo he tocado, yo no lo he calentado. Entonces, a la temperatura ambiente, en el día que hace más calor, se evapora un poquito más rápido. En la noche, aunque decimos no hay calor, pero sí hay, se evapora. ¿Cómo voy a evidenciar yo que se evaporó? Porque el nivel de agua disminuyó, por un lado. Y por el otro, voy a observar unas líneas blancas, que como es un agua tratada con cloro, esas líneas blancas es el cloro que le han agregado para poderla purificar. Entonces, la evaporación se da, digamos, a temperatura ambiente, pero la ebullición yo ya le pongo fuego. Cuando yo ya voy a la cocina, pongo agua en una ollita o cazuela y le pongo fuego, o en el laboratorio le pongo el mechero, ya le estoy obligando a cambiar más rápido de estado, entonces llego ya al punto de ebullición. Vamos a la condensación. La condensación es el paso de gas a líquido. Estos cambios de estado siempre se dan por cambio de la temperatura. ¿Dónde es la condensación? Por ejemplo, si yo tengo un vaso, ya no le voy a poner agua, le voy a poner gaseosa. Tengo soda en ese vaso y todavía le agrego hielo y lo dejo sobre la mesa. Un tiempo después, yo vengo a ver ese vaso. ¿Qué observan ustedes alrededor del vaso y sobre la mesa? Que hay agua. Que hay agua. Entonces, ¿de dónde salió esa agua? La expresión más común que usted ha escuchado es que, la gaseosa sudó. ¿Será que si en verdad la gaseosa ha sudado, usted se tomara una soda sudada? No, ¿verdad? Lo que ha sucedido es que, por ejemplo, voy a seguir con mi vasito. Esta es la gaseosa, está hielo y está todo mojado. En el ambiente, no importa cómo esté la temperatura, dentro del aire que nosotros respiramos, también estamos respirando agua gaseosa, pero no nos moja porque está en forma de gas. Entonces, aquí donde yo estoy, donde ustedes están, hay a su alrededor moléculas de agua gaseosa que cuando vienen y chocan con la superficie del vaso que está más fría, está helada, obliga a que ese gas se convierta en líquido
Cuando choca aquí se convierte en agua y entonces comienza a fluir, ¿verdad? Líquido, comienza a gotear el líquido. No es que la soda o la gaseosa sudó, sino que el agua que chocó con la superficie se condensó y por eso apareció esa agua. El mismo fenómeno pasa cuando, por ejemplo, los mandan a comprar tortillas, meten la tortilla en la manta, la meten en una bolsa y amarran la bolsa. Al tiempo que usted va a ver esas tortillas, usted siente la manta mojada. E igual la expresión es, las tortillas sudaron. Mentiras, yo sudado no me como nada. Las tortillas sudadas menos. Lo que sucede es que igual en el ambiente hay moléculas de agua en forma de gas que chocan con la superficie de la bolsa que está ligeramente más fría o más helada que la temperatura ambiente y entonces no, perdón, ahí ya no son las moléculas que están afuera, sino que es el aire caliente que sale de la tortilla. De la tortilla sale humo, agua caliente, que choca con la pared de la bolsa en la cual está encerrado, que está ligeramente más fría que la tortilla, entonces se condensa. Al condensarse se convierte en líquido, obviamente tiene que mojar la manta. Otro ejemplo cotidiano, después de que han hecho la comida, las mamás o quien cocine las tapan, ¿verdad? Cuando nos vamos a buscar o a ver qué comemos, abrimos la cacerola y la tapadera la vemos mojada. ¿De dónde salió esa agua también? Entonces el agua caliente, el agua en forma de vapor caliente que sale de la comida, que al chocar con la tapadera, como la acabo de poner, la tapadera está más fría, entonces se condensa. Y así piense usted, por ejemplo, en algunas flores que amanecen húmedas. Y la abuelita me dice, es que el rocío moja la flor. No, no fue el rocío, sino que es el agua que se condensó porque chocó con la florcita que está más helada. Los vehículos que toda la noche los dejan a la intemperie, no bajo techo, amanecen mojados. Igual nos dicen, el rocío lo mojó. No, el agua en forma de vapor chocó con la lámina del vehículo más helada y entonces se condensó. Entonces, todos esos ejemplos son de condensación. Y lo último que tenemos es la sublimación. Es el paso de sólido a gas sin pasar por el líquido. Pensemos en el hielo. Lo normal es que si yo tengo hielo, se me derrite, se convierte en líquido. Lo caliento, le pongo fuego y se convierte en gas y se va. Eso es lo normal. Pero aquí me dice, pasa de sólido a gas, pero no pasó por el líquido. ¿Dónde hemos observado esto? No sé si ustedes conocen o en su familia acostumbran comprar unas bolitas blancas pequeñas que le llaman de naftalina y las utilizan para ponerlas, por ejemplo, en roperos por el mal olor. Entonces, si alguien hace eso, entonces pone las bolitas ahí y se le olvidan las bolitas. Entonces, cuando viene el tiempo, viene a buscar las bolitas, ya no están. Pero no le ha dejado mojado el ropero donde las tuvo. Quiere decir que ese sólido lentamente se fue sublimando. Estaba sólido y se convirtió en gas. Otro ejemplo que igual yo no sé si lo acostumbran. Hay unos desodorantes, digamos, para baño que venden, pero de los antiguos, que son como unas pastillitas en forma de media luna y que traen un alambre. Esas tal vez las han visto. Si han comprado de esas, generalmente donde se coloque, porque puede ocuparse en otro cuarto que no sea el servicio. Pero donde lo coloque, usted lo pone escondido, ¿verdad? Y pone el alambrito. Sí, Samantha, gracias. Y lo deja y se le olvida. Al tiempo, cuando usted ya no siente aroma, usted va a buscar a dónde lo escondió y solo va a encontrar los alambres pelados, solitos. ¿Y qué pasó con la media luna? Desapareció. Y en el suelo usted no va a encontrar gotas, le ha goteado o le ha chorreado, decimos, porque se estaba deshaciendo. No. Entonces, ese tipo de pastillitas sufren una sublimación. De sólidos se van a gas sin pasar por el líquido. Esos serían los cambios de estado que tocaríamos hasta el día de hoy. Tengo una duda. Dígame, por favor. En el caso del Durapax, cuando le ponemos fuego, que al mismo tiempo que se queda como un líquido que se prende fuego, también suelta un humo negro. En ese caso, ¿qué cambio sería? ¿Qué reacción? Lo que pasa es que el Durapax es un compuesto, digamos, formado por compuestos
por hidrocarburos. Hidrocarburos se le llama a toda aquella materia que contiene carbono, es la misma materia orgánica, ¿verdad? Entonces, todo lo que le suelta a usted un humo negro quiere decir que son compuestos hidrocarburos o compuestos que tienen carbono los que se queman y por eso es que sale el humo negro. Lo líquido que a lo mejor pasa ahí es que hay otros componentes, porque a eso se le llaman polímeros, son muchos hidrocarburos los que se unen para formar el Durapax, cada uno tiene una propiedad diferente, que puede reaccionar diferente por acción de la temperatura. Entonces usted me dice, hay unos que se ve un poquito de agua, por ejemplo, pero al mismo tiempo se ve un poco de humo, o alguien me va a decir, mire, se derrite. Haga un experimento con el mismo Durapax. El Durapax lo puede disolver usted en acetona. Si en un poco de acetona usted mete Durapax, el Durapax prácticamente le desaparece. ¿Por qué? Porque reacciona con la acetona y libera el CO2 que está ahí. Entonces, ahí no se está quemando. Libera el CO2 y se va descomponiendo en sus componentes, valga la redundancia, que es lo que lo ha formado. Entonces, el Durapax es una mezcla, es un polímero. Entonces, cada materia o cada componente va a reaccionar diferente. Es como, por ejemplo, en la primera clase yo les dije la sal. La sal común se la forma el sodio y el cloro. Juntos me forman la sal. Pero si yo lo descompongo, el cloro tiene sus características o propiedades que lo distinguen y el sodio tiene también sus características que lo distinguen. Entonces, más o menos así es el Durapax, no solo el Durapax, sino que una infinidad de materiales que el hombre ha fabricado. ¿Alguien más tiene otra duda? Yo tengo otra. Dígame, Marlon. Me pareció curioso la parte donde hablamos de la condensación, Ajá. pero también cuando uno tiene digamos, pone a congelar el agua, Uh-huh. digamos, en un cubito de agua, cuando uno saca el cubito de agua y lo pone a temperatura ambiente, se ve como que desprende humo. Ese Uh-huh. humo, ¿qué viene siendo? O sea, Es viene aire. siendo así como... mm, Si usted se fija, en los hielos, siempre el hielo no tiene todo el mismo color. Casi siempre en el centro es como más blanco y es más transparente en las orillas, porque en el refrigerador obviamente ahí hay aire y en el hielo quedan partículas de aire atrapadas. Entonces, eso es como la temperatura, hay un cambio de temperatura y el hielo, digamos, comienza a salir humo, entonces donde se está derritiendo y están saliendo esas partículas de aire que han quedado atrapadas ahí. Usted puede meter un vaso con agua, métalo, por ejemplo, hoy este pobrecito ha sido el ejemplo para toda la clase. Si usted mete un vaso plástico con agua hasta aquí y usted dice, y usted lo señala, hasta aquí está el agua que yo puse, ¿verdad? Y entonces, cuando usted ya lo ve que está congelado, ve que el hielo está un poquito más alto. ¿Por qué creció? Porque ahí le han quedado atrapadas moléculas de agua, de aire, que eso es lo que hace que suba, ¿verdad? Porque como el agua no se congela instantáneamente toda de un solo, va por capas. Entonces, entre capa y capa va quedando aire atrapado y entonces por eso es que crece un poquito por el volumen del aire y cambia de color. ¿Así? Bien. Les decía al inicio con los que comenzamos que hoy les voy a poner ya en la plataforma más tarde, quizás ahorita no, o la primera tarea. Esa tarea dentro de las indicaciones va a ser que me lo hagan en parejas, ¿verdad? Porque le permite a usted ganar puntos y a mí me da menos trabajo para poder calificar. Licenciada, una pregunta. El Dígame. compañero Jaime, si no me equivoco, dice, hola, otra pregunta. Cada elemento tiene su propia estructura y si así lo es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el diamante ocupase la estructura del agua? Permítame, cada elemento, ¿cómo? ¿Me puede leer otra vez, por favor? Hola, una pregunta. Cada elemento tiene su propia estructura y si así lo es, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el diamante ocupase la estructura del agua? En primer lugar, el diamante, él podría mezclarse con el agua o con el hielo en este caso. Entonces el diamante quedaría atrapado en medio de la estructura de hielo.
pero el diamante no se va a mezclar con el agua, porque les decía y les acabo de explicar en los diferentes sólidos que el diamante es un sólido puro, un sólido cristalino puro, que eso yo no lo puedo derretir, yo lo que puedo es cortarlo, ¿verdad? Pero Bueno, el diamante es mismo, ¿Ah? con otro diamante, ¿es correcto? Ah, exacto, con otro diamante porque es igual. Es una solidificación de carbono, Ajá, ¿sí? así es. Pero no va a pasar nada en el caso del agua, ¿verdad? Yo puedo poner el diamante, lo pongo a congelar en un vaso con agua y el diamante lo voy a observar tal cual es en medio del hielo, pero no se van a mezclar nunca. Bien, si a veces, ahí estaban preguntando que hicieran la pregunta porque no pueden usar el micrófono. Sí, perdón, porque a veces quizás me emociono tanto hablando que se me olvida leer los chats, ¿verdad? Pero los chats son Licenciada, pocos los que me ponen. Dígame. yo tengo una pregunta. En el caso de los vehículos, ¿verdad? Ujú. Los motores, el aceite de ellos, o sea, en temperatura baja, el aceite, la viscosidad es más, ¿cómo le quisiera decir? Como más densa, podríamos decir. Más Ajá, alta, porque lo ve no, más espeso. ajá, pero ya a temperatura caliente, o sea que como que la viscosidad de él aumenta, como que engruesa el aceite. Ah, de verdad. Sí, Ah, eso yo creería que lo pondría más líquido, creí, ¿verdad? Pero no, en ese ajá, caso estaríamos hablando ya no de un aceite puro, ¿verdad? No de un aceite puro como por ejemplo con el que cocinamos, que se extrae del girasol, se extrae del maíz, por ejemplo. pero Entonces, en ya, ese caso es también ajá, viene a ser lo que usted mencionaba del Durapax, puesto que el sí, Durapax también es un compuesto de... tiene varios elementos o varios elementos químicos que lo forman, entonces cada uno tiene sus propiedades. Lo que pasa que el compañero dice es como, esta es una reacción química y aparte, Contraria, exactamente, entonces por eso es contraria, que se ajá. contrae, porque las así moléculas es. comienzan a chocar entre ellas, por lo que yo sé, generando una contracción en este caso Ujú, por los otros químicos que posee el motor dentro de él, otros que así es. sueltan, por lo que yo sé. Así es, porque esos tipos de aceite tienen aditivos. Y Ajá, desde el momento que usted le dice tiene aditivo, entonces tiene otros componentes Esta que palabra, obviamente ya no van a reaccionar, ya no van a reaccionar en la forma natural si fuera un aceite puro, ¿sí? Por ejemplo, el aceite de girasol, ¿no? Yo no sé qué aceite cobre, por ejemplo, yo lo pongo a cocinar. Si yo ese aceite lo meto en la refrigeradora, a lo mejor se me pone duro, como que fuera margarina, pero si lo pongo a calentar, obviamente él se va a poner más líquido, pero porque estoy hablando de un aceite puro. Pero ya hablo de un aceite de motor, que ya les ponen aditivos para una cosa o para la otra, obviamente van a reaccionar totalmente diferentes, ¿sí? Diferentes. No podemos generalizar un compuesto de una materia pura. La materia pura mantiene su propiedad y no la cambia, pero ya un compuesto, una mezcla, sí. Como le dije, indeterminado. Habría que ver para qué lo han fabricado y ahí sí se va a comportar para lo que lo fabricaron. ajá, pero porque igual, va, yo pensé que entre mayor temperatura iba a ser más líquido el aceite, pero no. O sea, Eso es conforme lo aumenta la normal. temperatura, el, el aceite, pues, como que la viscosidad aumenta, a ver, se pone más Ajá, y grueso. se pone más grueso. Entonces es porque tiene aditivos, no es un aceite puro, ¿verdad? A eso se refiere, Ah, ¿verdad? Bien, entonces les decía, voy a ponerles más tarde en la plataforma, no se preocupen, no es una tarea difícil. Lo que vamos a hacer, y aquí la apunté, les voy a hacer una pregunta que más que todo vamos a ir con imágenes. Eh, Vamos a esquematizar cada cambio de estado, usted va a poner, explicar qué es, va a poner un ejemplo, poner el dibujito, solo eso vamos a hacer, porque con eso, como no lo puedo ir a comprobar ahorita al laboratorio, entonces, con unos esquemas que usted me va a poner en su trabajo, entonces ahí voy a saber yo si me he dado a entender. Y repito, lo pongo en parejas no porque sea difícil, sino que para que yo pueda calificar más rápido, porque ustedes son 74. Y entonces, calificar 74 trabajos para mí quiere tiempo, porque yo leo todo el trabajo, yo le veo la ortografía, yo veo el orden, cómo lo están haciendo. Tríos, solo que en verdad ya no hayan parejas, pero de preferencia serían Vamos parejas, a ¿verdad? evaluar en esta tarea.
Los criterios, ya ¿Perdón? sea documento digital, si es los criterios que vaya a tomar en los que se va a basar para evaluarnos. Sí, todo eso se lo voy a poner ahí, pero es un trabajo que usted va a mandar generalmente en PDF, ¿verdad? Como que fuera un trabajo, ¿verdad? Y usted le va a poner su portada, le va a poner cada cambio de estado, va a responder cada cosa que yo le voy poniendo, va a poner el nombre de todos y me lo va a subir. Yo no sé, depende de las herramientas que usted tenga. Si usted tiene cómo escanearlo, usted lo va a escanear y me lo va a subir. O si usted lo que hace es le toma fotos, usted me va a subir las fotos, ¿verdad? No importa cómo usted me lo haga para subírmelo. Me interesa que me lo mande, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Y Buenas solo lo va a tardes, mandar licenciada. una persona del grupo, no me lo van a mandar todos. Dígame, Natalie me está hablando. Sí, no alcancé a escuchar muy bien en qué consistía la tarea. Se escuchó así como entrecortado. Sí, no se preocupe si no me entendió. Yo todo eso se lo voy a escribir en la plataforma porque les decía, ahí van a estar todas las indicaciones siempre. Pero solo les estoy avanzando que la tarea se va a referir a los cambios de estado y a la viscosidad. ¿Sí? Ahí voy a poner todas las indicaciones. Muchas gracias. A la orden. Entonces, si no hay más preguntas, no sé quién me está mandando para la tienda, ¿no? O están jugando, no sé qué me pusieron en el chat. Ah, yo no tengo amigos y en la tienda venden. Otra pregunta. No entiendo esta pregunta. ¿Cómo es posible saber específicamente las moléculas de un material específico? En el folleto menciona lo que hay que considerar, pero ¿cuál sería el proceso? ¿A qué se está refiriendo? Cada materia, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, el plástico, ¿cómo lo hacen? O los vidrios, ¿se acuerdan que en la clase anterior hablamos del vidrio? ¿Qué podía llevar el vidrio Pyrex que soporta la temperatura y qué podría llevar el vidrio que no soporta la temperatura? Son sus componentes. Entonces, cada materia tiene su componente, pero yo no tengo en mi cabeza todos los componentes que pueda tener toda la materia. Entonces, ahí, si nos proponemos en buscar la información, claro que la va a encontrar, ¿verdad? Cada materia, hay tablas de constantes físicas, punto de fusión, punto de ebullición. No hay ninguna materia que tenga el mismo punto de ebullición, por ejemplo, del agua son 100 grados centígrados. No hay otro líquido que vaya a ebullir a 100 grados centígrados, porque entonces no sería otra cosa más que agua. Las características o propiedades físicas de cada sustancia son lo que lo identifican a ellos, igual como nuestras huellas digitales nos identifican a nosotros. Bien, si no hay, pues, más preguntas, creo que estaríamos llegando hasta acá, ¿verdad? Yo igual, hoy sí creo voy a poder subir esta clase ya cuando esté lista, por si alguien no la pudo ver